Soy Rafael Guerrero, psicólogo y doctor en educación y autor del libro Educación Emocional y Apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. ¿Qué claves nos darías a los padres y a las madres para poder gestionar bien las emociones de nuestros hijos? En primer lugar, tendríamos una fase que consiste en conocer las emociones. Conocer el nombre de las emociones, ¿vale? No es que me sienta mal, sino que me siento rabioso, por ejemplo, y conocer las funciones de esas emociones básicas. Es decir, que uno se pone muy tenso, ¿vale? Y tiene ganas de pegar porque está experimentando una emoción que se llama rabia. Ese sería el primer paso. La segunda fase sería reconocer las emociones. Si yo te pusiera 3 fotos, ¿vale?, de monumentos conocidos internacionalmente y te dijera que me señalaras cuál es la Torre Eiffel, ¿serías capaz? Claro, sí. Bien. Y serías capaz o bien porque has estado o bien porque has visto documentales, has visto fotos, te la han descrito, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú puedas reconocer, para que tú me puedas señalar dónde está la Torre Eiffel, tienes que conocer. Pues con las emociones, Laura, pasa exactamente lo mismo. Para que tú puedas reconocer, yo lo que estoy experimentando ahora es miedo, tienes que conocer lo que es el miedo. Un tercer paso sería legitimar la emoción. Tremendamente importante que yo te permita que experimentes la emoción y que la puedas expresar. Una cuarta fase sería que yo te enseñe a ti estrategias para regular las emociones. Es decir, las conoces, las has reconocido, te la permito, ¿vale? Pero ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Claro. Entonces, yo te tengo que enseñar estrategias. Una estrategia para poder tolerar el aburrimiento, que yo la utilizo mucho con mis pacientes, consiste en que, como uno aprende a aburrirse, aburriéndose. ¿No? Entonces, les digo que se sienten en una silla sin dispositivo móvil, sin televisión, sin nadie, y algunos me preguntan, ¿y puedo pensar? Faltaría más, claro que puedes pensar, ¿no? Pero tienes que estar durante 5 minutos sin hacer absolutamente nada. Pues te diré que la gran mayoría de los pacientes no son capaces de soportar eso. En quinto lugar, es muy importante que reflexionemos. Vivimos, desgraciadamente, Laura, en una sociedad en la cual la reflexión, el pensar y el estar parado pensando en tus cosas está mal visto, ¿no? La gente se preocupa cuando nos ve mirando al techo pensando en nuestras cosas, ¿no? Sí. Entonces, es tremendamente importante que nosotros reflexionemos y que invitemos a nuestros hijos a reflexionar, ¿no? Son cosas que yo sé que me están pasando en mi cuerpo, son emociones que me hacen sentir mal, pero claro, mal no dicen nada. Entonces, lo que quiero es que pares, que te sientes, que pienses y que seas consciente de qué pasa en tu cuerpo a nivel físico, que seas consciente de qué emociones estás experimentando, que seas consciente de qué pensamientos estás teniendo. Pues tengo ganas de salir corriendo de aquí. Y luego qué acciones llevas a cabo. Es decir, que reflexiones sobre todo ello, ¿no? Eso es muy importante. La sexta y penúltima etapa sería dar una respuesta que sea una respuesta emocional que sea lo más adaptativa posible, ¿no? Es decir, todos los mamíferos, salvo nosotros, tienen una emoción e inevitablemente, sí o sí, la ejercen, la expresan, realizan la conducta. El ser humano tiene la capacidad de tener una emoción y no expresarla. Por ejemplo, los niños pequeños, un niño pequeño que está en la fase de las rabietas, ¿no? Que se tira al suelo y que se enrabieta y que patalea, la única manera que él tiene de realizar esa expresión de la conducta es: tiene una emoción y la pone en marcha. No tiene la capacidad de inhibir, ¿no? De parar y decir, no hagas esto. Es el único mecanismo que él tiene para expresar su rabia. Por eso hay que permitírselo, porque no tiene otros argumentos. Hay que enseñarle a pasar de esa pataleta que el niño está teniendo a respuestas que sean más adaptativas, pero para un niño de 2 o 3 años tiras al suelo es tremendamente adaptativo. ¿Por qué? Porque no tiene más recursos, ¿no? Y en séptimo y último lugar sería darle una narrativa. Consiste en coger las fases anteriores y ponerlas en conjunto, ¿no? Consiste en darle una explicación a todo lo que ha ocurrido. Cuando el niño se ha caído, se ha hecho daño físico, pero también un daño emocional porque se ha asustado, yo le tengo que dar una narrativa. Cariño, esto que te pasa se llama miedo, te has asustado porque no esperabas caerte mientras íbamos andando por la calle y entonces por eso estás llorando, tienes miedo, es normal, no pasa nada, a todos nos ocurre, cuando tenemos miedo nos sentimos tensos, nos sentimos más chiquititos y lloramos, es completamente normal, ¿no? Entonces le estoy dando una narrativa, te estoy explicando lo que a ti te ha ocurrido. Estas serían en definitiva las 7 fases que debemos llevar a cabo.